Hola, ¿qué tal? Me presento, soy César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, modalidad semipresencial para la carrera Ingeniería Industrial. Eh, Estamos en lo que es la asignatura de Introducción a los Sistemas de Gestión de Calidad, eh, del Control Estadístico de la Calidad, con el profesor Juan Morales. Vamos a ver esta tarde lo que es parte de lo que es Introducción a los Sistemas de Gestión de Calidad. En este caso la unidad número 2, que comprende lo que es el SPC. Bien, vamos a comenzar con lo que es un poco de teoría, después vamos a pasar a lo que son ejercicios y explicar un poquito más a detalle de lo que son los sistemas de calidad, de gestión de calidad. Bien, como número 1 vamos a ver qué es SPC. Como su nombre lo dice, sus siglas vienen del inglés, que es Statistical Process Control, que en español es control estadístico de proceso. Básicamente es la aplicación de técnicas para determinar si el resultado de un proceso concuerda con el diseño del producto o servicio correspondiente. Tiene como objeto hacer predecible un proceso en el tiempo. Las herramientas más usadas para este fin son las gráficas de control, que permiten distinguir causas especiales de las causas comunes de variación. Bien, básicamente lo que nos dice que el SPC es una aplicación de técnicas, varias técnicas que tenemos como control estadístico, ya que eso nos va a ayudar en determinado momento para predecir lo que es un proceso con el paso del tiempo. ¿Qué podemos predecir? Podemos predecir en este caso el comportamiento del proceso mediante la obtención de datos. Podemos predecir también la producción de producto no conforme y si el proceso se encuentra dentro de especificación, dentro de control más bien, y en este caso si mi proceso es capaz de cumplir con lo que es las especificaciones de calidad que se requieren para el producto. Eso es en general lo que es el SPC y de lo que se trata lo que es el control estadístico del proceso. Vamos a ver esta parte más a detalle que son las gráficas de control. Esto es una de las herramientas más utilizadas para poder nosotros, se puede decir que determinar si un proceso está fuera o dentro de control. Bien, las gráficas de control son diagramas que sirven para examinar si un proceso se encuentra dentro de una condición estable o para asegurar que se mantenga en esa condición. En esta primera parte nos dice básicamente si queremos nosotros que el proceso se mantenga, identificar si el proceso que nosotros estamos llevando a cabo sea estable o si mediante lo que son los análisis que nosotros vamos a hacer detectamos que hay una variación. Entonces asegurar que el producto pues no salga de parámetro, o en este caso de los límites de aceptación que tenemos nosotros fijados. Bien, identifica cuando un proceso está fuera de control, ya lo habíamos mencionado. Ayuda también a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Vamos a ver un poquito más a detalle esa parte de lo que son causas especiales un poquito más adelante. En este caso el proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Cuando se encuentran causas especiales en el proceso es cuando el proceso se dictamina que no es estable, ya que todo eso pues nos va generando lo que es un poco de ruido en el proceso y por ende pues tenemos que hacer una acción correctiva o aplicar una acción para que se corrija esa variación que tenemos. Las variaciones pues pueden ser fallas de la máquina, procesos no controlados, personal sin capacitación. Entonces todo eso nos empieza a generar este tipo de cosas. Los datos del proceso son graficados en secuencia ordenada por tiempo. En este caso es una de las características que tenemos para lo que son las gráficas de control. Es una de las bases que tenemos que tener presentes. Cuando nosotros empezamos a obtener lo que son los datos, empezamos a
a generar nuestros análisis, pues es de la manera que van a aparecer los datos. Son en base a tiempo y se van ordenando de izquierda a derecha, como lo vemos en la imagen de la parte derecha, cómo se comporta. La composición de una gráfica de control es de la siguiente manera. Tenemos lo que es una línea central y los límites de control. En este caso la línea central es la que representa la medida del proceso. Esta parte lo tenemos aquí en la imagen, lo que es la línea central o la media del proceso. Los límites de control superior e inferior, en este caso los tenemos en esta parte de la gráfica, y ellos nos dictaminan también si los puntos se encuentran dentro o fuera de lo que tenemos establecido. Ok, vamos a proseguir con lo que es la evaluación del proceso. En este caso es algo muy importante. Se tiene que cumplir, en este caso, dos condiciones para poder evaluar pues las condiciones del proceso. La primera, o la número uno, el proceso bajo control. Debe estar bajo control. Esto se da cuando los puntos evaluados del diagrama caen aleatoriamente dentro de los límites de control y presentan solo una variación de causa común. En este caso ya vamos a empezar a ver lo que son las variaciones tanto de causa común como la de causas especiales. La primera parte me dice que el proceso se encuentra bajo control y es muy parecida a lo que es esta gráfica, o más bien esta gráfica. El proceso aquí está controlado, los puntos son aleatorios de arriba hacia abajo, y en este caso solamente se encuentran las variaciones de causa común, son las variaciones esperadas, son las variaciones que nosotros tenemos ya, por decirlo, presupuestadas dentro del proceso. Y la segunda sería el proceso fuera de control. Los puntos evaluados caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio y presentan una variación por causas especiales. Es lo que ya mencionaba un poquito hace rato. Los puntos empiezan a caer fuera, empiezan a caer consecutivos, empieza a haber una variación poco común, empieza a haber un comportamiento poco común dentro del proceso, y es cuando se dictamina que el proceso está fuera de control. Entonces vamos a ver un poquito más a detalle esta parte. Como les mencionaba, esta gráfica como tal la tenemos como está representada, pues está bajo control. Bien, dentro de los límites de control, pues son líneas horizontales arriba y abajo de la línea central, y estas se utilizan para delimitar si el proceso está fuera de control. Un poquito de lo que ya mencionábamos hace rato. Ya mencionábamos que son las líneas que tenemos aquí en rojo, color rojo, y esto nos dice pues si el proceso, pues, o sea, nos indica que si los datos se encuentran dentro del control o están fuera. Se basan en la variación aleatoria esperada del proceso. Es lo que ya mencionábamos, un poquito más de lo que ya mencionábamos, y estos límites de control se basan directamente en lo que son en la variación aleatoria del proceso. No son dictaminados tal cual, o no son un spec, sino que se ajustan de modo a como el proceso varía. Bien, los límites de control en Minitab se encuentran a 3 desviaciones estándar por encima y por debajo de la línea central. Es esta parte que tenemos aquí en la gráfica. Tenemos lo que es la línea central, el límite superior, el límite inferior dentro de la gráfica, pero tenemos lo que son dos líneas punteadas hacia arriba y hacia abajo de la línea central. En este caso, pues empezamos con la primera línea, y es lo que nos trata de explicar esa parte o ese punto, que tenemos lo que son tanto hacia arriba y hacia abajo 3 desviaciones estándar. Estas líneas punteadas es a lo que se refiere ese punto. La primera línea punteada pues es la primera desviación estándar, la segunda punteada pues la segunda desviación estándar, y la tercera línea que tenemos ahí sería la que comprende lo que es la tercera desviación estándar. Sería parte del límite superior o del límite inferior en su caso. Nota, tenemos lo que no se deben de confundir los límites de control
con los límites de especificación. Esa parte es muy importante no dejarla de lado, porque muchas de las veces confundimos lo que son los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso, un poquito de lo que habíamos mencionado. Es en base o se dictaminan o se forman en base a la variación del proceso. No es un spec o no es un número dado. En este caso, los límites de control varían conforme al proceso y los límites de especificación no. Los límites de especificación sí son los que el cliente en este caso requiere o el producto tiene por diseño. En este caso podemos ver que o más bien nos explica un poquito que no es lo mismo. Tratamos de entender que no es lo mismo. Los límites de control pues es en base a la variación del proceso, y los de especificación son dados por el diseño del producto o por requerimientos del cliente. Bien, vamos a ver lo que son, vamos a continuar con lo que son las gráficas de control. En este caso vamos a ver lo que es la línea central. Vimos un poquito lo que era los límites de control. Vamos a ver ahorita lo que es la línea central. La línea central pues representa, como lo decíamos, el promedio del proceso verdadero, no necesariamente el proceso deseado, el promedio deseado del proceso. ¿Qué quiere decir? Así como los límites superior e inferior se dan por la variación del proceso, la línea central representa el promedio de esa variación o de ese proceso que estamos dictaminando. Y como dice aquí claramente, no necesariamente es el promedio del proceso, o no necesariamente es la media de la especificación que nos dan. Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte. Es la referencia horizontal que representa el valor promedio de la característica de calidad graficada. En esta parte es como lo hemos mencionado, es la línea central, y esto nos representa pues la media o el promedio de la característica. En este caso se utiliza para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Bien, esta línea nos va a servir un poquito más adelante, que empezamos a revisar cómo se comportan los procesos, o vamos a ver cómo se comportan algunas gráficas. Esta línea horizontal es muy importante. Ella alrededor de ella pues convergen todos los puntos o se mantienen los puntos, de manera que de algún modo nos explica o nos dice qué tan bien o qué tan mal está el proceso. Bien, para evaluar un proceso está bajo, si un proceso está bajo control, los puntos evaluados deberán venir de manera aleatoria alrededor de las líneas centrales. Como ya lo mencionaba, para que un proceso esté dentro de especificación o dentro de control, aquí nos dice cuando los puntos del diagrama caen aleatoriamente dentro de los límites de control. Ok, es esta parte. Nos regresamos un poquito, dos slides, porque esto ya estaba un poquito más claro en esta parte, y los puntos deben de caer aleatoriamente. No van a estar siempre arriba, siempre abajo, siempre en medio, siempre hacia un solo lado. Entonces, en esta parte es lo que nos quiere decir. Si nosotros vemos que un proceso está bajo control o dictaminamos que un proceso está bajo control, es porque se comporta de tal manera. No hay tendencias, no hay comportamientos erráticos o poco comunes dentro de la gráfica para dictaminar esa parte. Bien, vamos a ver lo que son los tipos de variación. Tenemos lo que son causas comunes y causas especiales. Ya habíamos platicado hace un momento acerca de eso. Tenemos la variación común. En este caso es una variación natural o esperada del proceso. Básicamente es lo que tenemos dentro de las líneas de producción, dentro de la línea, dentro de las células o celdas. Son causas comunes, variaciones de los equipos, variaciones que nosotros tenemos o ya contempladas o ya presupuestadas, como ya lo habíamos mencionado. Y en el otro caso tenemos lo que son las causas especiales. En este caso, pues una variación de causa especial es una variación no esperada.
es todo aquello que nos ocurre el día a día, pero que no es lo que nosotros tenemos presupuestado. Al contrario, son son variaciones que pues dentro del proceso pues nos hacen ir un poquito más atrás, o nos hacen pues no estar acordes dentro del tiempo en este caso. Y pues es como vemos representados en la parte derecha. También lo que son las causas comunes, vemos la gráfica tal cual, una variación natural o normal de un proceso. Y ya con las causas especiales vemos pues ya puntos fuera del proceso, fuera de los límites de control. Vemos tendencias, vemos uno sí, uno no, uno sí, uno no. Vemos tendencias hacia arriba, vemos, como les comentaba, puntos fuera, puntos ya no acordes a lo que es ¿cómo se llama? Los límites de control. Entonces todo eso nos dice que esta es una gráfica o este es un proceso que no se encuentra controlado por muchas otras, en este caso, causas especiales. Bien, tenemos una nota. Es importante identificar y eliminar la variación de causas especiales. Cuando nosotros empezamos a identificar este tipo de variaciones, necesitamos tomar cartas en el asunto, o en este caso erradicar este tipo de puntos. ¿Por qué? Porque estas cosas pues no nos ayudan dentro del proceso. Entonces eso es lo que nos dice este punto. Bien, cuando nosotros empezamos a detectar lo que son las pruebas, las causas, o más bien detectamos que ya dentro del proceso tenemos un proceso que no está controlado, surgen este tipo de pruebas que nos dicen, o más bien Minitab o algún tipo de programa que nosotros utilizamos para poder realizar estas pruebas, nos evalúan mediante este tipo de pruebas o de puntos, y nos dice cada una de ellas. Son 8 pruebas, cada una de ellas tiene un significado en especial. Vamos a comenzar. La prueba número 1 pues nos dice que tenemos un punto a más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. Bien, vamos a ver qué nos dice. Bueno, vamos a terminar de leer. Evalúa la estabilidad del patrón de variación. Esta prueba pues me evalúa la estabilidad del patrón de variación como primer punto, y nos dice también que hay un punto a más de 3 desviaciones estándar. Como habíamos explicado, tenemos lo que es la línea central, la primera desviación estándar, segunda, y en este caso la tercera. Tenemos un punto fuera. En este caso es lo que nos está mencionando. Bien, tenemos la prueba número 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Ok, aquí como vemos el punto rojo que nos marca la prueba, nos dice que tenemos 9 puntos consecutivos en el mismo lado. Tenemos lo que es la prueba, tenemos la gráfica, y vemos que hay mucha tendencia, o en este caso algo diferente o distinto de lo que ya traíamos en esta parte y en esta parte. Aquí se comporta de tal manera que tenemos 9 puntos consecutivos, y sobre el mismo lado de la línea central, o sea, hacia abajo, entre la línea central y la primera desviación estándar. Esta sería la segunda prueba. La prueba número 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Esta prueba me identifica puntos consecutivos que van a la alza, y que me están dando una alerta que en algún momento mi proceso va a salirse de control, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Entonces, cuando nosotros detectamos este tipo de anomalías, pues tenemos que tener o tomar cartas sobre el asunto. La prueba número 4 me dice que son 14 puntos consecutivos alternados de arriba a abajo. Bien, vamos a ver lo que es esta prueba. Vemos que me dice que son 14 puntos. Si vemos, pues tienen un poquito, más bien la gráfica a simple vista pareciera que está en control, porque tenemos lo que son puntos aleatorios, pero vemos que son pues muy marcados, ¿no?
se encuentran dentro de las primeras desviaciones estándar casi todas, tanto hacia arriba hacia abajo, pero vemos que tiene un cierto patrón que se repite. Ni siquiera arrebasan los primeros puntos la primera desviación estándar y tienen cierto patrón. Entonces esto es lo que nos menciona esta prueba. Nos identifica que hay 14 puntos bien marcados, bien definidos, hacia arriba, hacia abajo, pero no con un orden natural, se puede decir. La prueba número 5 nos dice 2 de cada 3 puntos a más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central del mismo lado. ¿Ok? Tenemos 2 puntos con respecto a la línea central, 2 de cada 3 puntos a más de 2 desviaciones estándar. Aquí tenemos lo que es la segunda desviación estándar. Tenemos 2 puntos, 2 de cada 3 puntos. Tenemos 1, 1, 2 y en este caso se encuentran fuera. Tenemos aquí también 1, 2 a más de 2 desviaciones estándar. Tenemos igual, tanto hacia arriba como hacia abajo, los puntos fuera. Bueno, más bien no fuera, sino detectados que están a más de 2 desviaciones estándar. La prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central. Y esto pues en el mismo lado. Tenemos aquí cuando menos 4 puntos después de la primera desviación estándar. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos y ya no los identifica. En esta parte es después de la primera desviación estándar. Sí, creí haber visto uno, pero no. Algo similar aquí abajo, pero no. Solamente es en esta parte. Nos detectó el programa o nos detectó la prueba que tenemos al menos 4 puntos bien marcados o con un patrón poco común entre la primera y segunda desviación estándar, y esto hacia arriba. Continuamos con las pruebas. La número 7 dice 15 puntos consecutivos dentro de la primera desviación estándar con respecto a la línea central. Bien, en este caso nos podemos percatar que tenemos 15 puntos dentro de la desviación estándar, en este caso consecutivos, y tenemos un patrón pues poco común, nada natural, se ve bastante marcado. Como les mencioné hace rato, no porque estemos dentro de los límites de control significa que el proceso está bien. Aquí algo se está comportando de manera extraña. ¿Por qué? Porque si hay puntos aleatorios de arriba abajo, bueno, más bien no aleatorios, sino tenemos puntos consecutivos arriba abajo, pero siempre dentro de la desviación estándar, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces no es una variación natural de proceso. Por último tenemos lo que es la prueba número 8. 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central. Y en esto puede aplicar en cualquiera de los dos lados. Tenemos 8 puntos consecutivos, tanto de este lado como de este lado. Y esto siempre a más de una desviación estándar. Lo que es en esta parte. Siempre nos marca la prueba. En este caso, siempre nos está marcando los puntos que nosotros queremos, o más bien omitimos. Más bien es la parte, muchas de las veces nosotros por ver una gráfica con los puntos dentro de control, dentro de los límites de control, creemos nosotros que ese proceso siempre se comporta de la misma manera o que está bien. No siempre es así. Muchas de las veces ese tipo de comportamientos no siempre es lo que aparenta.
muchas de las veces hay causas extrañas o comportamientos extraños del proceso, lo que nos están indicando algún síntoma o algún malestar dentro del proceso. ¿Sale? No está de más siempre revisar este tipo de pruebas, ya que pues se puede decir que esta es la voz de los equipos o de los procesos de cómo se van comportando. Bien, vamos a ver lo que son los tipos de datos para gráficas de control. Tenemos datos continuos. Tenemos dos tipos, tenemos tanto continuos como de atributos. Vamos a ver lo que son los tipos de datos continuos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores. En este caso pueden ser tanto números enteros como fraccionarios, o en este caso con decimal. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo, pero en este caso las mediciones continuas no siempre es tan fácil de obtener, y muchas de las veces o muchos de los casos se opta por tomar datos de atributo, ya que son un poco más fáciles de obtener. Bien, los datos continuos pues miden una característica de una parte o proceso, por ejemplo longitud, peso, temperatura. En este caso nos marca bien claro qué es lo que mide, y siempre va a ser una característica del proceso, y dentro de esas características podemos tener longitud, peso, temperatura, etc. En general los datos continuos son aquellos que se encuentran en un intervalo o rango. Pues en general nosotros siempre vamos a encontrar lo que son los datos continuos medidos en un intervalo o rango, esto para poder nosotros delimitar esa parte, y nosotros vamos a estar encontrando este tipo de datos de esa forma. Ejemplo, pues periodos o rangos de edades, temperaturas, rangos de temperatura, como un set point y un end point. ¿Qué más? Lo que son pesos, tanto en gramos como la medición que queramos hacer, pero pues siempre poniendo un intervalo que cumplir. Bien, dentro de los datos tenemos lo que son los datos de atributos. Para los datos de atributos pues normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. En este caso, por lo general, pues siempre vamos a estar viendo lo que son los datos de atributo como unidades que no están cumpliendo dentro de los límites o parámetros de aceptación. En este caso vamos a tener lo que son dos, tanto los de Poisson como los binomiales. Los de Poisson pues frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar la tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Bien, los binomiales pues son datos que a menudo se utilizan para calcular la proporción o un porcentaje tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Los datos de Poisson más bien se ven como los datos de ocurrencia o de datos no, o cosas que le pasan a los productos, pero en este caso cosas como cosas no conformes, en este caso pero solamente por piezas se miden. En este caso los atributos se miden por piezas. Estos atributos de Poisson se miden
cuántos defectos tiene cada pieza, así en general. Y los binomiales pues son datos que cuantifican cuántas piezas salen defectuosas. Entonces son un poquito diferentes, pero a final de cuentas pues van de la mano. Bien, vamos a ver una nota que tenemos aquí. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto en general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Eso es lo que platicamos hace rato. Dentro de los datos de Poisson puede tener muchas no conformidades. Una unidad puede tener pues varias no conformidades, pero si estas no conformidades no afectan a la funcionalidad del proceso, el producto puede estar conforme. Sin en cambio, cuando esas variaciones o esas no conformidades que tiene el producto afectan la funcionalidad de ese mismo producto, pues caen en la parte no conforme. Es así como se define los datos para gráficas de control, que son tanto los datos de datos continuos como datos de atributos, y dentro de los datos de atributos pues tenemos esa clasificación. Bien, vamos a ver lo que es la capacidad de proceso. Esa parte es una de las herramientas, más bien de las herramientas del SPC. La capacidad de proceso se refiere a la capacidad de un proceso para cumplir debidamente con las especificaciones de diseño de un producto o servicio dado. Básicamente es eso. Las especificaciones de proceso especificaciones de proceso de diseño se expresan a menudo con un valor nominal, o en este caso pues un objetivo, y con una tolerancia o margen de aceptable por encima o por debajo del valor nominal. Bien, vamos a ver un poquito en este párrafo un poco de lo que ya vimos hace rato. Tenemos lo que es el valor nominal, que se refiere a la línea central, y lo que son o el objetivo que queremos alcanzar, y tenemos lo que es la tolerancia o margen aceptable, que en este caso tenemos los límites de control, que traducido pues sería eso. Este tipo de estudios son importantes para los fabricantes, ya que ayuda a mejorar en sus procesos y de esta manera poder ofrecer productos de alta calidad a bajo costo. Bueno, vemos que este tipo de estudios pues son muy importantes para lo que son los fabricantes, ya que mediante este tipo de estudios podemos detectar variaciones inusuales en el proceso, corregirlas y poder nosotros continuar con nuestros precios y calidad ofrecida al cliente. De esa forma pues no estaríamos mermando la calidad o la cantidad del producto o la calidad del producto que se le ofrece. Entonces de esa manera lo tenemos que estar viendo. Dentro de la capacidad de proceso pues tenemos diferentes aplicaciones. La primera que sería medir qué tan bueno es nuestro proceso. Esa es la básica. Nos ayuda a mejorar, nos ayuda a los diseñadores del producto a seleccionar o modificar un proceso. Ayuda a establecer un intervalo entre muestreo y controles de proceso. Esta parte es bastante buena, ya que muchas de las veces tenemos muchos controles o muestreos dentro del proceso. Esto para asegurar nosotros cierta parte de la calidad del producto, que muchas de las veces pues no es necesario, y nosotros pues por querer cumplir pues, tenemos muchas inspecciones, por así decirlo, y muchas de las veces pues no se necesita, ya que por sí solo el proceso pues está cumpliendo su función. Especifica los requisitos para nuevos equipos. En este caso pues nos dice que nos puede poner la pauta para cuando nosotros tenemos nuevos equipos. Podemos elegir, nos ayuda a elegir entre diferentes proveedores. Cuando nosotros pedimos a nuestros proveedores este tipo de
de análisis o capacidades de proceso, vemos qué tan buenos o qué tan malos pueden ser para nosotros ese tipo de proveedores, y así pues tomar la mejor decisión. Mediante su análisis de capacidad nos dice qué tan buen producto vamos a recibir o qué tan mal producto estaremos recibiendo de parte de ellos. Y bien, nos ayuda también a reducir la variabilidad en un proceso de manufactura. Esta parte pues de la mano, cuando nosotros lo aplicamos, pues una vez que identificamos, pues ya podemos nosotros tomar cartas en el asunto y podemos reaccionar para erradicar este tipo de cosas. Bien, terminamos con lo que es SPC, capacidad de proceso, y en este caso las herramientas para el SPC. Vamos a continuar con el siguiente tema, que son gráficas de X y R. En este caso para lo que es aterrizar lo que es un poquito más lo que es el SPC y lo que son gráficas de control. Continuamos con lo que es gráficas de control. Vamos a ver lo que son las gráficas de control para variables. En este caso vamos a ver lo que son las gráficas XR. Vamos a hacer un poquito de teoría y pasando de eso vamos a hacer lo que son un par de ejercicios para ver de manera gráfica a qué nos referimos. Bien, gráficas XR. Se pueden utilizar gráficas XR cuando el tamaño de su grupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su grupo es 9 o más, utiliza gráficas XS. Bien, en este caso vamos a hacer hincapié en esa, ¿cómo se llama? En ese punto. Tenemos que tener de 8 o menos menos subgrupos para poder utilizar este tipo de gráficas. Una gráfica XR grafica la medida de los procesos, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para los datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráficas R para monitorear la medida y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes del hospital a lo largo del tiempo. Bien, esto es nos dice básicamente dónde podemos estar utilizando lo que son las gráficas de control XR. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no lo detectarían. Bien, vamos a ver un ejemplo en este caso para ver o aterrizar lo que son este tipo de gráficas. Vamos a ver de manera directa. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Bien, vamos a hacer lo que es la gráfica de control que nos piden para ver si estamos dentro de control o no. Ok, tenemos los datos que nos habían mencionado anteriormente. Tenemos lo que es el día, la máquina y la temperatura. En este caso el día 1, 2, 3, así hasta el día 125, la máquina 1, 2, 3, 4, 5 y las diferentes temperaturas que estuvieron monitoreando. Ok, vamos a realizar lo que es ¿cómo se llama? La gráfica. Vamos a ir en lo que es estadísticas, gráficas de control, y tenemos lo que son los subgrupos. Vamos a ver lo que es la gráfica R. Vamos a dejar esa parte tal cual
Vamos a poner la parte donde tenemos los datos que queremos evaluar. El tamaño del subgrupo va a ser de 5, ya que son 5 máquinas a las que se les midió la temperatura. Vamos a ponerle una etiqueta. Vamos a ponerle gráfica XR, temperatura de máquina. Temperatura de máquina de impresión. Ok. Y vamos a habilitar todas las pruebas, ya que si no, pues estaríamos viendo solamente la primera prueba. Entonces vamos a habilitar todas las pruebas con el fin de ver si algún punto está extraño. Ok. Bien, la gráfica XR o gráfica X y gráfica R, en este caso pues no nos muestran ningún punto fuera, nos muestran todos los puntos dentro, no nos muestran ningún punto anormal o extraño. En este caso tenemos lo que es lo que es la gráfica. Vamos a ver, la primera gráfica nos dice la gráfica X. Vamos a ver, gráfica la medida del proceso y el rango del proceso. La gráfica X va a medir el rango, perdón, la gráfica X va a graficar lo que es la medida del proceso. En este caso la medida la tenemos acá y el rango es este. Entonces este sería, identificaríamos como la X es la de arriba y el rango es la de abajo, pues X y R. Entonces nos dice esta parte de la teoría que tenemos que revisar primero la gráfica. Examino primero la gráfica R porque la variación del proceso está bajo control. Debe estar bajo control. Vamos a ver primero lo que es la gráfica R. En este caso está bajo control. Sin embargo, observamos que tenemos algunos puntos ya casi fuera. Entonces estos puntos estarían marcando un poquito como una alerta. Sin embargo, estamos dentro, el proceso está bajo control, pero sí tendremos que estar poniendo atención, un poquito de atención en esta parte para poder nosotros bajar estos puntos y tratar de que ya no estén saliendo estos puntos, ya que muchas de las veces estas son alertas de que los procesos pueden estar por salirse. No digo que en esta parte sea lo que acabo de mencionar, pero sí podríamos estar poniendo atención en este tipo de puntos, ya que estaríamos propensos a salirnos de lo que son los límites de control, en este caso el límite superior. Ok, tenemos en la gráfica, una vez que determinamos que la gráfica R estamos correctos, está estable, la gráfica X en este caso estaríamos evaluando sin ningún problema los rangos, en este caso los límites, y en este caso lo que es la media. Tenemos lo que son evaluadas las 125 medias de los 625 datos. Es importante mencionar esa parte, que aquí tenemos las medias de los subgrupos y en este caso también lo que son las medias de los rangos. No tenemos o más bien, en este caso tenemos los rangos dictaminados. No tenemos que dejar pasar por alto esa parte, ya que no son los datos. Muchas de las veces pensamos que son los datos como tal, pero no. Esta es la medida de cada subgrupo que nosotros estamos dictaminando. Bien, vamos a realizar el segundo ejemplo que tenemos aquí. Vamos a ver lo que son los datos de la... Vamos a ver el otro ejemplo. Una empresa que produce tarjetas. Ok, este sería... analizar la temperatura de soldadura. 125 días. Ok,
Ok, este ya cambia. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión o presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR por los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a hacer el mismo proceso. En este caso para la gráfica tenemos lo que son los días, el número de máquinas, en este caso ya cambia, y los 750 datos tomados. Vamos a colocar lo que es las gráficas de control. Vámonos a lo que es vamos a dictaminar los grupos, los subgrupos. Los subgrupos como en el pasado, vamos a dictaminarlo por 6, ya que son 6, vamos viendo lo que es esta parte, son 5 máquinas, perdón, las que se toman en diferentes temperaturas. En este caso van a ser 6 máquinas. Estaríamos poniendo lo que son los grupos 750 entre 6, pues son los 125 días. Estaríamos viendo lo que son los números en este caso de días consecutivos, los cuales se tomaron los datos. Entonces este sería mi número de subgrupos. Continuamos, corroboramos para poder nosotros dictaminar que estamos de manera correcta haciendo o cumpliendo con lo que es el objetivo de la teoría que nos dan aquí, que nos dice que nosotros tenemos que cumplir con 8 o menos. Todavía 6 está dentro de la aceptación para poder realizar la gráfica de XR. Entonces eso es lo que quería yo evaluar. Vamos a lo que son gráficas de control y vamos a tomar la XR. En este caso vamos a poner lo que es la succión. Vamos a colocarlos estos. Vamos a ponerle aquí. Vamos a colocarle una etiqueta. Gráfica de XR. Este sería de... En este caso vamos a ver succión de vacío. Ok, vamos a habilitarle las pruebas. Vamos a ver qué tal. Bien. En este caso nos marca dos tipos de prueba, dos errores por gráfica. Vamos a evaluar primero la gráfica de rangos. En este caso vemos que los puntos no están fuera, no hay puntos fuera, así en cambio tenemos 2 puntos marcados. Tenemos lo que es el punto, este punto del rango, los tenemos como rojos. Vamos a ver de qué se trata. Aquí abajito nos va a dar lo que son lo que es que encontró. Ahorita lo vamos a revisar. En la gráfica S tenemos un punto fuera. Entonces ya empezamos a ver que tenemos algo de cómo se llama, de variación. Tenemos un punto fuera más un punto rojo que nos marca una evaluación en la prueba número 2, en la prueba número 1, prueba número 2, y en este caso no lo alcanzo a ver. Vamos a revisar ahorita.
Dentro de los resultados de la prueba de la gráfica X, vamos a ver, tenemos para la prueba 1, falló en la prueba 1, un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central. Falló en la prueba número 2 también. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Vamos a examinar, vamos a evaluar esa parte. Perdón, la prueba número 1 me dice que falló en un punto de más de 3 desviaciones estándar. Aquí tenemos lo que es ese punto fuera. La otra prueba número 2, que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Tenemos 9 puntos consecutivos hacia acá, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 9. A partir de aquí empiezan los puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, y es lo que detecta la prueba. Y en la segunda gráfica tenemos en la gráfica R, falló en la prueba 2 también, 9 puntos consecutivos del mismo lado. Ok, en este caso me marcó los 2 puntos rojos, por eso no alcanzaba a ver, pero se refiere a lo mismo. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comenzar desde esta parte. Tenemos 9 puntos consecutivos, o en este caso 9 puntos del mismo lado sin ¿cómo se llama? Sin variar, sin que tuviera una variación natural del proceso. Como vimos, parte de la teoría, estas causas son causas especiales, son causas no acordes a los procesos. Entonces se dictamina o se rechaza este tipo de ¿cómo se llama?, de prueba, como un proceso, en este caso de que esté bien centrado, que esté correctamente el proceso, debido a este tipo de fallas dentro del análisis. Tendríamos que estar viendo qué sucedió dentro de estas evaluaciones que tenemos aquí, por qué está fuera, por qué tenemos estos números, estos 9 puntos consecutivos, tanto aquí como en la segunda gráfica. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dieron de tal manera? Y tendremos que estar haciendo esa evaluación para esos datos. Entonces, es de esta manera que nosotros podemos ver lo que son las gráficas XR, evaluando lo que son nuestros procesos. Puntos especiales a mencionar: no dejar de lado lo que es la teoría, que en este caso tenemos que ver que sean subgrupos menores a 8, de 8 o menores, y que cuando se dictaminen este tipo de puntos, pues empezar a tomar cartas en el asunto. Bien, con esto terminamos lo que son las gráficas XR, y continuamos con el siguiente tema, que sería gráficas XS para evaluar los procesos. Bien, continuamos con lo que son las gráficas de control. En este caso vamos a ver lo que es la gráfica XS. Va a haber unas pequeñas diferencias con lo que es las gráficas que ya vimos, que en este caso es la gráfica XR. Vamos a ver en qué consiste. ¿Okay? Puedo utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es de 8 o menos, tenemos que utilizar la gráfica XR. Este es uno de los cambios que mencionaba. Tenemos que utilizar este tipo de gráficas cuando los subgrupos sean de 9 o más. Una gráfica XS grafica a la medida del proceso, que es la gráfica X, y la desviación estándar del proceso, lo que es la gráfica S. Vamos a checar lo que es vamos a colocarle una pequeña nota para posteriormente, cuando hagamos lo que es la gráfica, vamos a ver estas notas, ya que nos van a dar la pauta de qué tipo de gráfica estamos viendo.
Ok, a lo largo del tiempo para datos variables entre subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar la gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Bien, las gráficas XS se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para interpretar correctamente la gráfica X. Y los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Bien, vamos a ver un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Ok, nos piden hacer una gráfica XS. Los datos son de 50 días consecutivos, la temperatura de 25 máquinas y total son 1250 lecturas. Ok, los datos están aquí en Minitab. Esperando que abra. Ok, vamos a ver aquí los datos. Vamos a ver cómo se comportan lo que son estos datos. Sería el día 1. El día 1 serían 25 datos, de las 25 máquinas, perdón, sí, de las 25 máquinas y las 25 temperaturas. Vamos a corroborar esa parte. 25 máquinas, 25 datos de 25 máquinas. Ok, día 1, 25 datos y 25 lecturas. Bien. Y así hasta tener las 1250. Ok, vamos a realizar lo que es la gráfica que nos pide. Vamos a gráficas de control y vamos a la S. En este caso vamos a tomar la XS debido a que los subgrupos son mayores. Vamos a regresar un poquito a lo que es la teoría. Los grupos, el tamaño del subgrupo debe ser de 9 o más. Aquí tenemos un subgrupo de 25, ya que el 25 serían las máquinas diferentes, serían los subgrupos que estamos tomando. En este caso sería lo que nosotros estaríamos mostrando. Bien, entonces volvemos y vamos a ver lo que es en este caso la gráfica S. Vamos a dejar la temperatura y aquí vamos a colocar los subgrupos. 25, vamos a colocarla en la etiqueta. Gráfica XS. Ok, en este caso va a ser de temperatura de máquinas de impresión. Vamos a activar todas las pruebas, ya que si no nos estaría dando solamente una prueba, que en este caso estaría buscando solamente la prueba número 1, que sería detectar solamente los puntos fuera. Ok, tenemos la gráfica. Bien, tenemos lo que es la gráfica X y tenemos la gráfica S. En este caso vamos a hacerla un poquito más grande. En este caso tenemos lo que es la gráfica X, que en este caso son las medias, y aquí tenemos lo que son las desviaciones estándar. La desviación estándar
al parecer está correctamente distribuida, no tenemos ningún problema. Solamente tenemos lo que es un problema, bueno, o una detección, en este caso en la gráfica X, que en este punto nos marca lo que es la prueba número 1. La prueba número 1 pues nos dice que en esta parte del programa nos dice que la prueba número 1 es un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos, en los puntos 38. Aquí están los puntos 38 situados entre el 36 y el 41. Tenemos este subgrupo fue el que falló, es el que se encuentra, la media se encuentra fuera debido al análisis que tuvimos en este caso. Y la gráfica o el análisis que hicimos para lo que es la evaluación nos arrojó básicamente lo que es la gráfica, perdón, los datos tomados o la muestra que tenemos ahí pues falla en uno de los datos que nosotros recabamos. En todo caso, este sería un pequeño, se puede decir que una pequeña alarma para poder empezar a ver o detectar qué pasó en ese subgrupo, de 39. Podríamos ver qué pasó. El dato está hacia abajo, la temperatura aparentemente cayó, entonces se tendría que ver por qué se detectó ese fallo. Bien, sería en esta parte lo que es el análisis de esta gráfica, y procederíamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejemplo nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, de presión, de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Necesitamos realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Continuamos con lo que es el subgrupo de 25, y nada más descenderían lo que son los datos. Ok, vamos a ver lo que es los datos o el programa. Ya tenemos previamente capturados. Ok, nos dice que tenemos 30 días con 25 máquinas. El día 1 y tenemos lo que son los 25 datos. Y los datos de la succión de presión de vacío. Okay. Vamos a hacer lo que es la gráfica de control. En este caso vamos a meter esta, vamos a colocar el 25, que son los subgrupos que nos piden. Vamos a colocarle lo que es gráfica XS. XS de vacío. Ok, lo vamos a dejar así. Vamos a habilitar lo que son las pruebas. Vamos a dar una aceptar. Bien, tenemos lo que es la evaluación primero de la ¿cómo se llama?
de la gráfica S, para posteriormente ver la gráfica X. Vemos que están los puntos bajo control. En este caso el proceso está bajo control. Tenemos un puntito aquí ya queriéndose salir, pero está dentro de. Sin en cambio, bueno, nos da el punto para poder ir al siguiente paso, que es verificar la gráfica X, la gráfica de medias. En este caso vemos que nos falla un punto en la prueba número 3. La prueba número 3 nos dice que son 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 21. Bien, tenemos aquí, nos dice que son 6 puntos consecutivos en aumento, que es 2, 3, 4, 5, 6 puntos a partir de aquí tenemos en aumento, y nos detecta que tenemos aquí un posible fallo. Como venimos viendo, esto no es un comportamiento normal del proceso. Esto representaría un comportamiento normal del proceso, ya que es como se va reflejando, pero aquí tenemos puntos bastante marcados en un mismo rango, se pudiera decir, que nos está dando pie a pensar que aquí algo sucedió. Entonces aquí la prueba falla y nos dice que la prueba número 3 detectó los 6 puntos consecutivos hacia arriba. Bien, sería todo en lo que son los ejercicios. Se cumplen lo que es el requerimiento de los ejercicios, tanto en gráficas XR y gráficas XS, así como también la presentación de la teoría. En esta parte sería la primera, estaríamos completando lo que es la primera parte de la tarea. Y sería todo de mi parte. Me despido, soy César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, para la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial, modalidad semipresencial, en la asignatura de Control Estadístico de la Calidad, con el profesor Juan Morales. Muchas gracias.